crees? Tenemos un minuto para que se unan los demás. Mientras tanto, vamos a ver. Sin falta. Ok. Bien. Ok. Ya estamos casi toda esta linda. Ok. Bueno. Elías. En 20. Mario. Listo. 21. ¿Quién falta? No sé. Bueno, entonces, ¿desde dónde nos quedamos, va? Ayer estábamos viendo transporte de oxígeno y necesariamente caemos. El audio está bien, ¿verdad? Sí, doctor. Vale. Entonces, estábamos viendo acá efecto del metabolismo sobre la presión de CO2. Y total, caemos acá otra vez a nuestro curva de disociación de la hemoglobina. Solo para repasar. Estamos viendo un par de cosas acá. Lo vimos el parcial pasado con referencia a al hecho de que la presión de oxígeno y la saturación, o sea, el porcentaje de la hemoglobina que está cargada de oxígeno, son una función la una de la otra, ¿va? Y entonces decíamos que esta curva, la curva de saturación, curva de disociación de oxígeno hemoglobina, representa qué porcentaje de la hemoglobina está saturada para cada presión parcial de oxígeno. Normalmente, tu punto de trabajo, tu punto operativo está aquí, mira. Suponiendo una presión parcial de oxígeno de 95, 96, presión arterial de oxígeno, y ves que la hemoglobina, decíamos, estaba saturada, saturación arterial de oxígeno, anda en el rango del 97 al 98%, ¿va? Después de que descontaste la derivación fisiológica, ¿ok? El shunt, que me provocaban dos cosas. Uno, el hecho de que hay una circulación bronquial que no está intercambiando gases, y dos, el hecho de que, aquí vamos a caer en otro asunto, B sobre Q es igual a 0.98, o sea, no es perfectamente igual porque tenés alvéolos a veces mal ventilados o mal perfundidos, o ambos. Y mira qué es lo que sucede. Entonces eso te lleva acá y para ver que si vos querés saturar la hemoglobina al 100%, okay, si vos quisieras tener saturación al 100%, ese valor se alcanza cuando la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno anda en ¿qué diablos pasa acá? 130, mira. Con una presión arterial de oxígeno en 130, ¿qué putas le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esta mierda? En 130, la saturación de oxígeno. ¿Qué rayos le pasa a esta mierda hoy? Es de 100%. Quiere decir que, what the
fuck is going on? Espérate, ¿qué mierda le pasa a esto hoy? Solo déjame ver, ¿ah? Solo déjame ver qué le pasa a este estúpido libro hoy. Aquí. Cuando la presión parcial de oxígeno llega a 130 en sangre, la saturación de oxígeno va a ser del 100%. O sea, por mucho que yo quiera llevar la presión arterial de oxígeno acá a un máximo, vaya, ponerle que voy a llegar al extremo y voy a tener una presión, voy a respirar oxígeno puro. Porque esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo agarro, me pongo una máscara de oxígeno y me pongo a respirar oxígeno al 100%? Tengo un cilindro acá y estoy respirando puro oxígeno. ¿Cómo me va a ayudar eso en la saturación de oxígeno o en la entrega de oxígeno a los tejidos? Entonces viene un punto importante. Si yo respiro oxígeno ahorita a presión de 760, bueno, menos 47, que es la presión de oxígeno, estaría mi presión alveolar de oxígeno después de un rato, ¿ah? Va a llegar como a 715 más o menos. Pero la saturación de oxígeno va a seguir siendo de 100%. O sea, no puedo meter más oxígeno a la hemoglobina de lo que la hemoglobina puede cargar, ¿ok? Si yo te doy una cubeta una cubeta de 10 litros, no importa qué tanto quiera pasarle 10 litros, ese es el tope, ¿ok? O sea que la saturación de oxígeno nunca puede pasar del 100% por razones obvias. Primero. Dos, de que yo no necesito llevar con hemoglobina normal y pulmones normales, yo no necesito oxígeno al 100% para llegar a una saturación de 100%. Solo me basta con un 28%. Es teóricamente lo que necesito para saturar completamente la hemoglobina. Entonces me dicen, entonces, ¿para qué le ponemos 100% de oxígeno a los pacientes? Le pone 100% o valores altos de oxígeno a los pacientes cuando esta curva de asociación está trastornada y o cuando cuando el gradiente, o sea, el pulmón no está funcionando adecuadamente y no puede transportar oxígeno. ¿Ya? Primero. Segundo, ¿qué pasa con la sangre que viene de regreso por las venas? ¿Cuál es la saturación venosa de oxígeno? Y entonces miras que para una presión de oxígeno de 40, tu saturación venosa de oxígeno, venosa, anda al 75%. ¿Ok? Quiere decir que tu metabolismo extrae más o menos el 25% del oxígeno que está disponible en la hemoglobina. El resto queda ahí. No, tu saturación no debe caer en condiciones fisiológicas. Tu saturación arterial, el valor crítico está aquí, mira, en alrededor de 90. Y para un valor de saturación de 80, tu presión parcial de oxígeno anda en 80 milímetros de mercurio. Y el valor crítico, mira, cuando tú satura tu presión de oxígeno cae a 60, que este es un valor que tenés que acordarte, cuando tu presión arterial de oxígeno cae en 60, la saturación va a quedar en 85. Esto es grave. Si tu presión arterial de oxígeno cae a 60, tenés que resolver ese problema tan rápido como sea posible, porque entonces estás haciendo lo que en términos técnicos se llama cayendo en el barranco. Mira, cayendo en el barranco. De aquí para acá la saturación baja bien poco porque la curva no es lineal. Resultado, valores que debes saber. Saturación venosa normal 75 más o menos. Digo, 65, perdón, no 62, 75.
Saturación arterial de oxígeno, 97. Y vos querés mantener un rango normal que ande entre el 90 y el 100%. Esos son los valores que tenés que bajar. Cualquier saturación de oxígeno que te baje de 90% según esta curva, el cliente está en problemas. ¿Ok? ¿Me vais siguiendo? ¿Me van siguiendo? O sea, de las cosas que sí tenés que saber, aparte de toda esta teoría fisiológica, es eso. Ahora, esa curva de saturación dijimos que había, que implica, bueno, qué porcentaje qué porcentaje está saturado, cabal. Ahora, ¿cuánto representa eso en cantidad de oxígeno que tenés disponible? En gramos o en cc, bueno, es un gas y mejor medidámosla en mililitros. Entonces, un gramo de hemoglobina, y esto es lo que llamamos capacidad de transporte, un gramo de hemoglobina me transporta aproximadamente 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Ok? Ahora puedes sacar el cálculo. Por ejemplo, tomemos una persona promedio. Irma. ¿Cuánta hemoglobina tenés? ¿Cuál es el valor de tu hemoglobina? ¿Alguna vez te has hecho un examen de un hemograma? No, hace mucho no. A ver, está por ahí Carlos. Carlos, ¿por ahí andas algún valor de hemoglobina con los que estás trabajando? De los clientes del día. ¿No está Carlos Daniel? Ah, no. Creo que hoy no vino. Bueno, entonces, si nosotros consideramos, vaya, por ejemplo, yo me saco una muestra de sangre ahorita y mi valor de hemoglobina, ponele que está en 16 gramos por decilitro. 16 gramos por 100 mililitros es igual a 160 gramos por litro. Quiere decir que en condiciones normales, 160 por 1.34. 214. Quiere decir que un litro de sangre a 16 gramos por decilitro de hemoglobina, que es un valor normal, me transporta 214 mililitros de oxígeno. Y que si mi volumen sanguíneo sería unos 5 litros, ponele, es un poquito más en mi caso, creo. Que 5 litros de sangre me están transportando 1070 mililitros de oxígeno. O sea, aproximadamente un litro de oxígeno. Y que de ese litro de oxígeno yo estoy sacando el 25%. Quiere decir que mi consumo de oxígeno por minuto, por ejemplo, si mi gasto son 5 litros minuto, mi consumo de oxígeno por minuto anda algo así como por los 250 cc de oxígeno por minuto. Mira, esto es lo que tengo de oxígeno disuelto en mi hemoglobina ahorita, y de él estoy utilizando esta cantidad, unos 250 cc por minuto, que es lo que necesito para mantener mi metabolismo funcionando. Okay. Obviamente que esa diferencia entre lo que tengo y lo que estoy extrayendo es grande, porque si yo no puedo sacar todo el oxígeno de mi hemoglobina, porque entonces ya no tengo un gradiente de presión de oxígeno para poderla mover. Ahora, esa saturación de oxígeno lo podemos medir en términos de volumen por ciento. Quiere decir que si cada 100 cc de sangre, bueno, perdón, si cada gramo de hemoglobina me mueve 1.34 de oxígeno y tengo 16 gramos, por ejemplo, 15 gramos, eso sería, hay otra manera de expresarlo y es expresarlo así en volúmenes por ciento. Cada volumen de sangre
me transporta 20 volúmenes de oxígeno en términos de gases. O sea que otra manera de decir la saturación es medirla en volúmenes por ciento. La mejor manera es medirlo aquí en porcentaje directo, que es saturación porcentual de la hemoglobina, fíjate, no tanto arterial, sino porcentual. O sea, qué porcentaje de mi hemoglobina está ocupada por oxígeno. Y esto es lo que te dan los aparatitos esos que te pones en el dedo. Saturación porcentual. ¿Ok? Es cómo sale, cómo llega el aparatito a esa a ese valor, es historia para otro día, ¿va? Básicamente lo que utilizas es una luz roja para calcular, ¿no? Pero el algoritmo ahí no nos viene el caso. Ahora, quiere decir que yo estoy soltando que, vaya, puesto así, volumen o por ciento quiere decir que cada cc de sangre tiene unos 20 cc de oxígeno gaseoso mezclado en ella. Y eso es lo que voy a hacer la extracción. Ahora viene el punto. ¿Cuánto yo consumo más oxígeno? Por decir, bueno, una cosa es cuánto oxígeno puedo cargar en la hemoglobina. Ahora, en reposo te dije, yo estoy extrayendo el 25% del oxígeno que tengo disponible. Eso es como decir, vaya, le damos a Paola una tarjeta con un límite de $100. Mala idea porque ya vimos que no se le puede dar tarjeta, ¿ah? Por propia confesión. Todavía se acuerda de eso, doctor, olvídelo. Claro que sí, tus papás se van a acordar aún más tiempo, no te preocupes. No me preocupe, me recuerdan a cada rato, doctor. Es que te luciste, fíjate. Te luciste con eso. Quiere decir que yo te doy esta tarjeta con un límite de $100 en contra de mi mejor sentido común. Y vos vas y en condiciones normales, vos sacas $25 de ella cuando te fuiste ahorita de compras. Pero en circunstancias excepcionales, vos tenés mucho más que podés sacar. No podés sacarlo todo, pero sí pudieras sacar hasta el 75% del oxígeno disuelto, vos lo podés extraer de la hemoglobina. O sea que el máximo de extracción de hemoglobina sería en este caso, bueno, resulta que va a tocar, ¿cómo? ¿Quién era? Coldplay, ¿va? Y entonces te gastaste $75 de un solo, en máximas circunstancias. No puedes sacar más de 75 porque la tarjeta en este caso, y la mayoría de las tarjetas tienen eso, tienen un límite diario. Cuando estás sacando efectivo del cajero, tienen un límite diario. Si la configuraron correctamente para evitar que vos hagas un retiro muy grande o por cuestión de fraude, que perdes la tarjeta o te asalten, eso del famoso secuestro express y te hicieran sacar todo lo que tenés en el límite. Entonces dices, no, te puedes sacar hasta $100, pero en una transacción solo puedes sacar 75. Y es lo que está pasando ahorita. Durante el ejercicio intenso, vos necesitas más de ese 25% de oxígeno, ¿correcto? Acordate que el pick-up sigue ahí, parqueado en el merendón y todavía están las refrigeradoras en su posición, ¿correcto? Ya se lo llevó Irma, doctor. Sí, se lo llevó un poquito más arriba, ¿ok? Pero sigue parqueado en el merendón. Ahora lo único que ya es un poquito más plano el terreno, ¿ok? Qué gran ayuda, doctor. Irma te ayuda tomándose los frescos, pero ahora dejó más espacio después de haberse tomado los frescos en la refrigeradora y lo podemos cargar. Ok, pero vamos a utilizar un material que usaban los antiguos. Ya no vamos a usar plomo por cuestiones del medio ambiente.
Vamos a usar un material que se usaba antes en la antigüedad. Hierrum colladum. Ese es el más pesado. No No, era uno de polvo. vos estás. No, no es el, pero es un poquito más difícil de obtener. Ok. No tengo uranio empobrecido, ahora ni modo. Lo que hay es plutonio 240, que es a ver, como 1% más pesado que el uranio. Lo único que ese sí es radiactivo. Nunca te va bien con eso de la refri, ¿va? No, nunca gano, doctor. No, lo de nunca gano, eso le toca, mira, a la gorda. Ella es la que nunca gana aquí. Ok, ahora, como estás haciendo ejercicio, no, está bien, no, dejemos, no es cierto, Irma se llevó el pick-up y vació la refrigeradora, pero fíjate que tus problemas no terminan. Ahora te voy a llevar a un lugar plano, ya nada de la Cuesta del Merendón ni nada. Te voy a llevar a un lugar ahí que está cerca de Lima, de la Lima. Un poquito antes de llegar a la Lima. ¿Dónde está el peaje? No, el aeropuerto. Ah. Y esta vez vas a jalar algo un poquito más voluminoso, aunque, y un poquito más pesado. ¿Ok? ¿Qué se te ocurre? Ya lo vi con los aviones. Bueno, y no es un 747, ni es un A380. Eso sería muy corriente. Te voy a poner a jalar un AN-124, el avión de carga más grande que hay ahorita en existencia. Había uno más grande, pero lo destruyeron los rusos hace un mes en la guerra. Aquí solo ha venido una vez ese avión, fíjate. Pero ha venido por lo menos, doctor. Sí ha venido. Porque esta sirve para transportar cosas enormes, literalmente. ¿Sabes qué traía esa vez? Por cierto, ese día había un air show y el avión estaba parqueado al otro lado en la terminal de carga y nadie se fijó en él, excepto por supuesto el que tenía buen ojo. Estaba trayendo una torre de celular entera. Imagínate, agarrar una torre de teléfono y cabe entera, así solo la metes en el avión, como meter una caja en la parte de atrás de tu carro. Entonces esta cosa le cabe una torre de teléfonos entera, armada. Ahora, te toca remolcarlo. A lo que voy, te toca el remolque. Entonces tu extracción de oxígeno de la hemoglobina va a subir. Como tú, fíjate bien, como tus células están consumiendo más oxígeno, entonces la presión jalan oxígeno del intersticio, por lo tanto la presión parcial de oxígeno en el intersticio ahora ya no es de 40, ponele de 26, 27, y la presión intracelular de oxígeno bajó a veces a 13, 14. Aumentaste el gradiente. Como ahora, antes tenías 96 en sangre contra 40 del intersticio y eso hacía un gradiente que movía oxígeno. Ahora tenés 96 contra 27. Tenés un gradiente más alto y podés empujar más oxígeno al intersticio. Resultado, extraes más oxígeno de la hemoglobina. ¿Ok? Eso es la respuesta de extracción de oxígeno al ejercicio, al esfuerzo. Si yo necesito más oxígeno y consumo más oxígeno en las células, aumento la diferencia de presiones de oxígeno entre la sangre y la célula y por lo tanto puedo mover oxígeno más rápido y extraer más oxígeno de la hemoglobina, con lo cual lo que va a pasar es que tu saturación arterial va a ser la misma, pero tu saturación venosa, mira lo que pasó, tu presión de oxígeno venosa era de 40, ¿va?
y tu saturación era aproximadamente del 65%. Ahora mira lo que pasa durante el ejercicio intenso. Tu presión venosa de oxígeno cayó a 20 y tu saturación venosa de oxígeno cayó a aproximadamente 25%. Mira la diferencia entre, perdón, menos 40, saturación de 65 cayó a 20, reflejando el hecho de que estás sacando más oxígeno de la hemoglobina durante el ejercicio. La entrada de oxígeno ya vimos que va a ser más o menos igual porque no puedes saturar más del 100%, pero la sacada de oxígeno yo puedo vaciar, por así decirlo, la hemoglobina de oxígeno durante el ejercicio para llegar apenas a este punto operativo máximo que implica saturación de oxígeno cayó del 97 apenas al 20-25%. ¿Ok? Resultado, esta extracción aumentada me permite que en los tejidos siempre haya disponibilidad constante de oxígeno, que es precisamente lo que a mí me interesa, garantizar, aumentando la extracción y garantizar que siempre tengo oxígeno para entregar a la célula. ¿Cabal? Ahora, eso también me ayuda a una cosa. Como esta curva, ves que esta parte de acá, la parte operativa de la arteria, es bien plana, mira. Eso quiere decir que aunque la presión de oxígeno atmosférica cambie, la presión de oxígeno en sangre, la saturación de oxígeno se mantiene casi igual. Eso me permite a mí hacer adaptación bastante razonable a la altitud donde hay menos oxígeno disponible. Vaya, para ese efecto, vamos a ponerte, te quitamos todos los ejercicios físicos de ese tipo, vaya, porque los derechos humanos están protestando de que te pongo a jalar cosas pesadas en clase, pero nos vamos de excursión, ¿ok? ¿Alguna vez has ido al Parque Nacional de Celaque? Hola. Doctor, ¿usted cree que yo haría algo así, doctor? El Parque Nacional de Celaque, gracias. Ay, no, yo odio todo eso, doctor. ¿Odias hacer ejercicio? No, es que yo odio los insectos y todo eso. Odio que me piquen. Entonces yo zafo. Fíjate que ahí te das cuenta que ahí me acabas de decir que no sabes de dónde te estoy hablando. Sí, doctor, es el punto más alto de Honduras. Correcto, ahí no hay insectos. ¿Cómo no haber insectos? Pero todo el camino. No hay mosquitos. Y en todo el camino, doctor. No, Gracias está como a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Los mosquitos, la mayoría de los mosquitos son, bueno, siendo realmente una especie de pantano y de tierras bajas, por arriba de los 800 metros de altitud. En primer lugar, ya no viven los Aedes aegypti, o sea, los mosquitos que transmiten el dengue. Y por arriba de los 1500 metros son muy pocos los mosquitos que te pican, porque ellos dependen bastante de la temperatura y es bien frío. Entonces, cuando la temperatura ambiental baja, los mosquitos se aletargan, entran en una especie de hibernación y son muy poco activos. ¿No sabías eso? ¿Ah? Si vos vas, por ejemplo, a La Esperanza, vaya, ya no te voy a poner tan alto primero, en La Esperanza casi no hay mosquitos. Habrá de todos los demás bichos de la creación, pero esos no. Ahora, empecemos a subir hacia la que vaya, moviéndose. Vamos montaña arriba. Llegamos al pico de Celaque y estás a unos 2700 metros de altitud. La presión atmosférica ahí tiene que ser más baja que la del nivel del mar, ¿correcto? Sí.
Y la presión parcial de oxígeno tiene que ser más baja también. Ahora, ¿vos tendrías algún problema adquiriendo suficiente oxígeno en la punta de la montaña de Selaque? O sea, puesto de otra manera, necesitarías una máscara de oxígeno, un tanque de oxígeno ahí en la montaña de Selaque. No. No. Bueno, no sé yo, ¿verdad? No. Pero No. 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 O para ese efecto. ¿No te gusta? Vamos a hacer un deporte donde no tenés que subir montañas, donde un objeto va a hacer la subida por vos. ¿Ok? Vamos a introducirte al lindo mundo del paracaidismo. De hecho, ahí te va a ir peor que subiendo la montaña. Porque a vos, por ejemplo, pesás ¿cuánto? 110 libras, más o menos, 115 libras. ¿Sabes qué va a pasar? Que te voy a enrollar unos 30 libras de cadenas alrededor de la cintura. ¿Por qué? Porque si vos estás en un paracaídas, si vos te vas a tirar en paracaídas, cuando abras el paracaídas está jalando acá, pero vos sos el contrapeso del paracaídas. Entonces, necesitas un peso mínimo para que haga suficiente contrapeso y que la cúpula se abra completamente. O sea que si yo quiero tirar, por ejemplo, ya te voy a poner con el primer paracaídas que vas a saltar, que es un MC4, un paracaídas militar enorme. Precisamente enorme porque es bien lento para bajar, entonces te da tiempo a aprender a maniobrar. Y ese paracaídas está rateado hasta para 300 libras. Vos pesas 120 o menos. Entonces, si vos querés abrir, el paracaídas no se termina de inflar. Necesitas más peso. Entonces, lo que hacen es enrollarte algo pesado, cadenas o saquitos de arena en la cintura para que peses lo suficiente que puedas controlarlo. Si no, el paracaídas o no se abre del todo y tenés problemas de maniobra, o se abre del todo, pero como pesas muy poco, te va a llevar a saber a dónde. Paracaídas te va a arrastrar a vos, que eso es hasta peligroso. Entonces, te dije que te iba mejor subiendo el Selaque. Ya, ahora, vamos a hacer tu primer salto y te vamos a subir a 3,000 metros, 10,000 pies, ¿ok? 9,600 para ser correctos. Ahora, vos vas en la cabina del avión, antes de tirarte, vas a 3,000 metros. ¿Tenés problemas para respirar? Creo que no. Para nada. Y ahí no hay ninguna presurización posible en ese avión, porque lo primero que se hace con ese avión es obviamente quitarle la puerta. Quitar la puerta para que te puedas tirar. No pasa nada, porque como estás trabajando en la parte plana de la curva, fíjate que la presión de oxígeno acá en sangre sería función de la presión atmosférica de oxígeno. Y aquí estarías, por ejemplo, a 3,300, 3,000, no, 4,000 metros casi. 14,000 pies y tu saturación de oxígeno sigue igual. Para ponértelo de esta manera, yo voy en dicho avioncito, yo voy volando, a vos te van a empujar por la puerta, pero yo voy manejando, ¿ok? A mí no me pueden tirar por la puerta esta vez. Y yo voy obviamente sin la puerta del avión, y digo, bueno, voy a subir. ¿Hasta dónde puedo yo subir sin tener que ponerme la máscara de oxígeno? Y legalmente yo solo necesito usar oxígeno en la cabina cuando llego a los 4,300 metros, porque entonces ya la presión atmosférica bajó tanto que ya mi saturación de oxígeno empieza a bajar. ¿Ok? Como no estoy entrenado para vivir en condiciones de poco oxígeno, entonces sí, pero lo que puedo hacer para compensar es agregar más hemoglobina, que es lo que pasa si yo viviera, qué sé yo, en el Everest. Produzco más hemoglobina para transportar más oxígeno por vez, y aunque mi saturación sea baja, la cantidad de oxígeno que tengo es normal, ¿ya? Entonces, yo estoy trabajando acá. La idea es que esta parte de la curva donde yo estoy trabajando me permite que el aporte, que la entrega de oxígeno al tejido sea más o menos constante, a pesar de que la presión atmosférica va a variar
dependiendo de dónde estés. Y que es porque si no tuvieras esto, básicamente solo podrías vivir a nivel del mar, cosa que ya sabemos que no es cierto. ¿Ok? Ahora, entramos en el desplazamiento de la curva, o sea, la desviación de esa curva izquierda y derecha que tantos problemas les dio. O para ese efecto te voy a llevar a un lugar bien pintoresco. El pueblo donde nació mi mamá está bien arriba en las montañas de Guatemala. ¿Ok? Y el lugar es bien bonito, pero está bien arriba de bien arriba de la montaña. Y sin embargo, mi mamá, si va, no tiene problemas, y considerando que es una viejita de 80 años que no se mueve mucho, porque no hay muchos lugares donde hacer ejercicio en una biblioteca, y sin embargo, su aporte de oxígeno es lo suficientemente bueno para andar por ahí visitando bueno, a sus compañeros de escuela, los que todavía sobreviven, ¿va? ¿Ok? Y si vos pensás que mi mamá está viejita, ayer estaba en casa de ella y llamó la tía de ella. ¿Te imaginas que tiene una tía? Sí, una tía. Sí. Compañera o contemporánea de Chabela, la reina de Inglaterra, tiene 97. Mi tía tiene 97 años. Ya está retirada era profesora de literatura en la universidad en Guatemala. Está retirada de la docencia, pero todavía escribe, es escritora. Escribe libros de literatura, ¿ok? Sobre historia de la literatura y cosas así. Yo no entiendo absolutamente nada porque a duras penas hablo español, pero fíjate que mi tía todavía está viva y activa. Está viejita, obviamente está viejita, viejita, pero ahí anda. Por ahí anda, dice que cuando la vamos a ir a visitar. Todavía camina, no creas que es una viejita en silla de ruedas, todavía camina y escribe a máquina porque nunca usó computadora, pero para que veas, hay alguien más viejito que mi mamá. Y no es la única tía, aparentemente. Tiene buenos genes, doctor. No, yo conocí a mi bisabuelo. Mi bisabuelo murió de 98 años. Y hasta un año antes de morir, él trabajaba. El viejito trabajaba. Trabajaba en la censura de películas. ¿Sabes lo que es eso, va? Lo que sale al inicio de la película, así como que revisada, categoría de... Eso. Ajá, categoría R, categoría para todo público, etcétera. Ese era el trabajo del viejito, fíjate. Entonces, eso era en Guatemala. Entonces, hay un cine, en casi todas partes, hay un cine donde antes de que venga la película, la proyecten al público, la pasan a esta comisión de censura que dice para mayores de tantos años. Entonces, el cine estaba, ponele, a unos 2, 3 kilómetros de la casa de él, y el viejito con 90 y pico de años se iba caminando todas las mañanas a ver sus películas para clasificar y regresaba caminando con 90 y pico de años. No está mal. O sea, si heredé los genes de él, voy a estar fregando aquí en la universidad, recetando calaveras todavía por allá por el año 2050 o algo parecido. Dice, para una larga tradición, qué sé yo, de 40 años de recetar cráneos. O sea, que aquellos que piensen, dice, voy a soltar fisiología este semestre porque tal vez al otro semestre ya se retiró, les toca una larga espera. Ya vi mis nietos sufriendo. No, el otro año me voy a divertir. ¿Por qué, doctor? Mi sobrino estudia medicina. Y ahorita entra desde primer ingreso. Es de La Salle. Ah, no. No, Rodrigo, no, ese está ahorita estudiando para desempleado, le digo yo, porque está estudiando relaciones internacionales, una de esas carreras raras de Unitec. Relaciones internacionales, algo así se llama la cosa. No, él no debe estudiar medicina, por propia confesión. Le asusta la sangre. ¿Quién es tu sobrino, doctor? Rodrigo.
No, el que estudia medicina. Se llama Luis Fernando Corea. Está obligado a meterla con el doctor. No, es que ya sabe, él ya sabe. Mira, para empezar, viene la mamá. Entonces, sí, mijito, que esto es muy difícil. ¿Por qué no probás por qué no probás meterte a la chastólica? Y mi hermano, que es médico, le dice, cuidadito, vos vas para la nacional como tu padre, tu tío, le dice. Y papá le queda buenas notas. Sí, tío, que no sé qué. No, sí, papá, mira que mi tío me da clases. Y de aquel solo le dice, precisamente por eso. No sabes, no sabes lo que acabas de decir. Ah, y le dice, pero ¿y si me cambiara a la católica? Y le dice mi hermano, te desheredo yo, te deshereda tu abuelo y tu tío te asesina. Porque acordate que ahí, eso, aquí estudiar en la chastólica es una ofensa, considerando que Sería el Bruno de la familia, doctor. sí, bueno, con decirte, vas a ver lo que hicieron con mi otro sobrino, con Rodrigo. De hecho, está llevando, aunque sea una clase al semestre, en Derecho, en la Nacional, porque cometió un error gravísimo cuando entró a la universidad. Él se mete a Unitec. A todo esto las cosas iban bien. Mi papá no muy feliz, pero bueno, eso está bien. Pero lo oye hablando con uno de los amigos, ¿no? Es que sí, mira, que me logré entrar a una Unitec, así no tengo que ir a esa universidad pública, que no sé qué. No se dio cuenta que mi papá estaba atrás. Y le dije, ¿cómo? ¿Con qué universidad pública de ordinaria? Ahí trabajé yo y me gradué yo. Se graduaron sus tíos y todavía están ahí. Vamos a hacer una cosa, le dice. Como yo estoy pagando por su colegiatura y su educación, ahorita mismo agarra y se va a meter a la nacional. ¿Pero por qué? Porque si no estudia, aunque sea una carrera nacional, le corto la beca. O sea que lo hizo de verdad. No me importa que lleve una sola clase al año, pero usted primero se mete ahí y no importa de dónde más se grade, tiene que salir de la nacional. Ustedes lo tienen pegado. Pero ya va a terminar o no. No, ¿qué va? Bueno, no sé la carrera esa de la UNITEC. Dice que sí, pero derecho está recrudo. Que yo sepa, está recrudo. Y como mi papá es implacable en eso, porque ocurrírsele hablar mal de la nacional, ya te imaginas todo lo que le iba a pasar. Entonces, bueno, veamos lo que pasa con el desplazamiento. Eso ya lo habíamos visto. Desplazar la curva quiere decir cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Vale? Quiere decir que si vos movés la curva a la derecha, en este sentido, vos vas a necesitar más presión de oxígeno para mantener una saturación X. Esa es una manera difícil de decir que la hemoglobina es menos afín por el oxígeno, o sea que suelta el oxígeno. No, el átomo de hierro no quiere retener ese oxígeno con la curva desplazada a la derecha. Mientras que si mueves la curva a la izquierda, la hemoglobina se hace más afín, se vuelve ávida de oxígeno. ¿Okay? Resultado, quiere capturar el oxígeno y retenerlo. Ahora, este mecanismo con lo cual tenés una hemoglobina que es desplazable o que es regulable, me permite hacer una cosa. Cuando la curva se mueve a la derecha, la hemoglobina quiere liberar ese oxígeno y esto es lo que vos querés tener en el tejido. Una hemoglobina que no se quede, que no esté acaparando oxígeno. Mientras que en el pulmón
moves la curva a la izquierda para que esta hemoglobina chupe todo el oxígeno que pueda chupar. En el pulmón a la izquierda, lo llevo a los tejidos, muévala a la derecha y descargue la hemoglobina. Ahora es donde vemos que las cosas que me harían sacar oxígeno de la hemoglobina, o sea, mover la curva a la derecha, todas son cosas que representan aumento del metabolismo, o sea, aumento del consumo. Vamos a verlas aquí, otra vez. Aumento de los hidrogeniones. Obviamente, si estás produciendo hidrogeniones, esos hidrogeniones lo estás produciendo a través de todas las reacciones que estás quemando combustible, ya sea grasa, azúcar o lo que sea, estás produciendo hidrogeniones. Y además, aumento de los hidrogeniones implica descenso del pH. Y la acidosis es muestra de metabolismo anaeróbico, ¿correcto? Porque estás quemando glucosa en vez de usar CO2, lo estás quemando generalmente algún tipo de ácido, piruvato, lactato, lo que sea. Bueno, ¿qué tal si estás aumentando, todavía tenés suficiente oxígeno para no caer en metabolismo anaeróbico, pero estás gastando más energía y produciendo más CO2, que es el gas de escape acá, ¿va? Entonces, más CO2 producido implica más procesos metabólicos implica más oxígeno necesario. Aumento de la temperatura. También implica mayor metabolismo, ¿va? Si yo estoy produciendo más calor es porque estoy consumiendo más energía y genero, etcétera. Y por último, aumento del 2,3 difosfoglicerato. Okay, aquí le ponen bifosfo, es lo mismo. 2,3 difosfo o bifosfoglicerato, como lo querrás decir. ¿Y de dónde sale el difosfoglicerato? A ver, ya llevaron eso en bioquímica. Glucólisis. De la glucólisis, exacto. Glucosa 6-fosfato a glucosa difosfato. Glucosa difosfato la partís en dos y obtenés ácido fosfoglicérico, ¿correcto? Y el ácido difosfoglicérico entonces implica que tu glucólisis anda trabajando por ahí, ¿cabal? Entonces, eso implica que yo puedo mover, mira cómo la curva, ahí te pusieron dos ejemplos, con la curva moviéndose, normalmente estaría en 7.4 pH fisiológico, pero si te mueves hacia ácidos, hacia 7.2, como la curva se movió hacia la derecha, y 7.6 se movió completamente a la izquierda. En realidad, el cambio del pH vas a ver que casi no modifica, o sea, sí modifica la curva, pero casi no vas a ver que pase, porque normalmente vos no estarías trabajando a pH 7.2 en sangre, ¿ok? Sin embargo, en tejidos periféricos, por ejemplo, en el músculo que está bajo mucho estrés y produciendo lactato, el pH dentro del músculo y por lo tanto los capilares musculares puede bajar hasta, por ejemplo, 6.9. ¿Okay? El músculo está en acidosis, pero el resto del organismo está más o menos compensado. Sin embargo, ahí en donde tenés acidosis, la hemoglobina, la curva de la hemoglobina se movió y sacaste toda la hemoglobina que puedas, ¿ok? Particularmente, vamos a ver que estos son respuestas a corto y a largo plazo. Por ejemplo, el aumento del CO2 es algo que es súper rápido. Un movimiento súper rápido porque vos podés producir suficiente CO2 en minutos para mover la curva. Pero el aumento del bifosfoglicerato requiere de varias horas de metabolismo anaeróbico para que suba en una cantidad respetable. Por lo tanto, aquí el desplazamiento tenés movimientos a corto y a largo plazo. ¿Ok? Ahora, esa es una parte. Vámonos ahora al efecto del desplazamiento, no, perdón, del desplazamiento de dióxido de carbono, ¿ok? No vamos a hablar de monóxido porque ese es otro rollo. Ese es otro rollo y no es necesariamente algo que vamos a ver en fisiología.
Ahora veamos esto. Transporte de CO2. Porque es la otra función de la hemoglobina. Ahora, ¿cómo hago yo para mover dióxido de carbono a través del organismo e ir a deshacerme de él en el pulmón? Normalmente, a mí lo que me interesa es que este dióxido de carbono, en primer lugar, es súper difusible. Ahora, la mayor parte del dióxido de carbono diría, bueno, y si es difusible, ¿por qué no lo transporto como un gas? ¿Ok? ¿Por qué no sencillamente hago el equivalente de convertir mi sangre en una lata de fresco y transportar el CO2 disuelto? Podría hacerlo. Como iones bicarbonato, sí. No, como CO2, como gas. El problema tiene que ver con la solubilidad del dióxido de carbono en un líquido. Por ejemplo, aquí tenemos esto que tiene dióxido de carbono disuelto, ¿correcto? Ahora, ahorita esta lata está fría y si te das cuenta que puedo bajarla, no tiene tanta presión. Pero ¿qué tal si yo la dejo un rato en el sol? Un rato en el sol a que se caliente el fresco. ¿Ok? ¿Qué pasa? Se tensan las paredes de la lata. Porque el CO2 sale de solución. Y si la lata está muy caliente y la quiero abrir, tengo un geyser de refresco, ¿correcto? El problema es que a 37 grados la solubilidad del dióxido de carbono no es lo suficientemente alta para transportar todo el que produzco, a menos que estuviera bajo una presión atmosférica absurda. No es suficiente. Y el caso es que como gas, como tal, sin alteración, solo el 7% se está transportando en un momento determinado. Ahora, yo puedo decir, ok, lo voy a unir a la hemoglobina. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tengo una cadena de aminoácidos, mira, aminoácido, 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 como lo tuviera en cualquier proteína, o en este caso la hemoglobina, aquí yo tengo residuos amino, ¿ah? Grupos amino, aquí sí puedo decir CO2, CO2, etcétera, y unirlos reversiblemente, eso es carbaminohemoglobina. En el cual el CO2 se une a los residuos de amino de los aminoácidos, ¿cabal? Pero el problema es que, y fíjate que esto tiene una ventaja, pero una desventaja. La ventaja es que, si te diste cuenta, aquí no tengo nada que ver con el hierro del grupo M, ¿ok? El CO2 no viaja en la posición del oxígeno, ¿ok? Quiere decir que yo puedo transportar al mismo tiempo oxígeno y dióxido de carbono en el mismo eritrocito al mismo tiempo, porque uno no compite con el otro. Que es la diferencia, por ejemplo, cuando vos estás inhalando monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono sí es inhibidor competitivo del sitio del oxígeno, o sea, del M. El monóxido se une al hierro y se queda pegado. Por lo tanto, ese hierro no lo puedes volver a utilizar. Estás envenenando a la hemoglobina. Igual que si utilizas cianuro, ¿ok? El ion cianuro se une al hierro, forma cianuro de hierro que es estable y la hemoglobina no vuelve a servir para nada. Por eso es que se utiliza en todas las novelas de asesinatos que hayas leído, ¿va? ¿Cabal? Y que como se une a todas las enzimas que utilizan hierro y a todos los transportadores de oxígeno que utilizan hierro, es universalmente letal para casi todas las especies. Se usaba mucho
para fumigar, ¿ok? Se usaba mucho para fumigar. Lo mismo, vos puedes fumigar, si vos quisieras, vaya, y decir, voy a matar ratas en una bodega y llenar aquella bodega de monóxido de carbono y envenenar a todas las ratas. No problem. El problema es que es sumamente peligroso después porque tendrías que ventilar el lugar bien para eliminar el monóxido. Pero el CO2 no. El CO2 lo que hace es que no te envenena la hemoglobina, se une reversiblemente a ella. Y vos me preguntas, entonces, ¿cómo es que alguien se puede morir asfixiado por CO2? Básicamente porque eso es lo que se llama un gas asfixiante simple. Si yo respiro atmósfera que es 100% dióxido de carbono, obviamente ahí no hay oxígeno que yo pueda usar. Aunque mi hemoglobina funcione, pero no hay oxígeno disponible. Para ese efecto, te pudiera poner una atmósfera que es 100% nitrógeno y claro, ahí no hay nada respirable, ¿no? Pero volviendo al asunto. Ahora, este mecanismo de la carbaminohemoglobina solamente me responde por el 23% del dióxido de carbono que transporto. O sea, todavía no es suficiente. ¿Qué es lo que necesito? Transportarlo en forma de ion bicarbonato. El 70% del CO2 va a ir como ion bicarbonato y el mecanismo es el siguiente. Yo tomo y todos los eritrocitos tienen anhidrasa carbónica. De hecho, tienen bastantes. De las pocas enzimas que vas a tener ahí en el eritrocito, vas a tener, aparte de las enzimas de la vía glicolítica, vas a tener tu amiguita acá, la anhidrasa carbónica. La idea es la siguiente. Aquí tenés el mecanismo, por así decirlo, número 2 es esto, hemoglobina más CO2, pero ya dijimos que ese no era muy eficiente. Veamos cómo fabricar bicarbonato. Okay. Ahora, primer lugar, y porque aquí voy a matar dos pájaros de un tiro, ya veamos. El CO2 se une al agua que está de por sí dentro del eritrocito para formar ácido carbónico. Esa reacción ya la conocemos. Y se convierte, que se disocia para formar bicarbonato más un protón. El protón se une a la hemoglobina y lo que transportas en el eritrocito es solo el protón unido a la hemoglobina. Hemoglobina reducida o hemoglobina protonada, como lo querrás llamar. Hemoglobina reducida. Y el bicarbonato, entonces, el ion bicarbonato, va a suceder lo siguiente. Ese bicarbonato sale para ser diluido en el plasma. Y en el plasma tiene una función súper importante. Es un amortiguador. O sea, sirve para neutralizar cualquier otro ácido. Y este es probablemente el uso mayor que le podemos dar a ese bicarbonato, es para neutralizar cualquier otro ácido. Vaya, puesto así. Paola, ¿le has echado, te gustan las naranjas con bicarbonato? No las he probado así. Bueno, aunque la naranjada no lleva soda. Sí, pero ahí lleva CO2. Bueno, no, entonces no. Esta naranjada tiene soda en el sentido, le ponen naranjada con soda, pero realmente es CO2, es inerte, porque ahí no hay anhidrasa carbónica para hacer la reacción. Pero si alguna vez le has echado bicarbonato a una naranja, no. No. ¿Ves el burbujeo? Cuando estás reaccionando bicarbonato de sodio con el ácido cítrico de la naranja, produce citrato de sodio y CO2, ¿va? Que son las burbujitas. Y neutralizaste parte del ácido. El citrato de sodio no es tan ácido. Entonces, si agarras una naranja de esas naranjas, de las naranjas verdes indias que son más ácidas que a saber qué demonios, y le echas bicarbonato, neutralizaste el ácido. Ok. Lo mismo puedes hacer en los líquidos corporales. Utilizar ese bicarbonato para neutralizar algunos de los otros ácidos. Ácido láctico, por ejemplo. Convertirlo en lactato de sodio y ácido carbónico y repetir la reacción. O sea, es un buffer, es un amortiguador
para neutralizar el exceso de ácido. Y cuando vayamos a ver el riñón, te vas a dar cuenta que eso hace que el bicarbonato, que es un neutralizador, me permite que yo intercambie, por así decirlo, lo que llamamos principio isohídrico, que si yo tengo un montón de un ácido y un montón de bicarbonato, yo puedo convertirlo a un ácido más débil y el sistema se equilibra. Ok. Ahora, el problema es que ese bicarbonato es osmóticamente activo y yo no puedo bombear ese bicarbonato para afuera sin meter algo que me mantenga el equilibrio de carga y el equilibrio osmótico, porque si yo saco este bicarbonato, tengo que meter algo en compensación y ese algo es cloro. Ahora hay una proteína, una transportadora en la membrana del eritrocito que se llama una transportadora clorobicarbonato. Un transportador clorobicarbonato que me hace exactamente eso. Por cada ion bicarbonato que yo saque del glóbulo rojo, meto un ion cloruro. ¿Ok? Y junto con el ion cloruro, meto más agua para mantener activa esa reacción. O sea, la producción de bicarbonato acá es constante porque la transportadora me está metiendo agua y cloruro al eritrocito y esa agua y ese cloruro me van a servir, el cloruro, para mantener el balance osmótico del eritrocito y el agua para combinarla con más dióxido de carbono y seguir produciendo iones bicarbonato que van al plasma y hemoglobina protonada que voy después a reducir en el pulmón, recombinando estos dos para formar en el pulmón CO2 más agua y expulsando el CO2 al alveolo. ¿Okay? O sea que básicamente ese CO2 viaja en forma de bicarbonato en el plasma. ¿Okay? Es el principal medio de transporte de bicarbonato. Por eso es que el CO2 que tenés disuelto en el plasma, este 7%, es el que me responde a la presión de CO2, la presión arterial o venosa de CO2, es este 7%. Pero si yo tuviera todo el CO2 disuelto como gas en plasma, mi presión venosa de CO2 sería aproximadamente de 500 milímetros de mercurio. ¿Ok? Imagínate. Esa sería tu presión venosa de CO2, 500 milímetros de mercurio. Y no hay manera, porque las leyes de la física lo prohíben, de que tengas todo ese macanazo de dióxido de carbono disuelto en plasma a temperatura corporal. Por lo tanto, tenés que transportarlo combinado. Ahora sí ya me entendés por qué solo es el 7%. Cierto. Porque si no, mi plasma sanguíneo va a tener más burbujas que una Coca-Cola caliente de dieta, caliente y batida. ¿Ok? Pregúntame cómo yo sé que eso tiene más gas que la regular. Porque toma como 5 días. Porque esencialmente es mi fuente básica de hidratación. Y no hay cosa más horrible que una Coca-Cola de dieta caliente, porque el gas literalmente, cuando la bebes, sentís que estás bebiendo de una bomba de CO2, ¿va? No te lo recomiendo. Aunque vos supongo que solo bebes de la regular. No sé por qué. Tienes una cara así como que consumís azúcar en cantidades navegables. Ahora, por lo tanto, aquí los componentes críticos son la transportadora y la anidrasa. ¿Por qué? Porque si la anidrasa carbónica del eritrocito está de alguna manera bloqueada o inhibida, la reacción es bien lenta y tendés a retener CO2 y a provocarte una acidosis porque perdés el mecanismo principal para transportar
dióxido de carbono. ¿Okay? Por lo tanto, caes en algún grado de acidosis. Ahora, de hecho, hay una curva de disociación del CO2. Mira, ahora es lo que te digo. Mira, CO2 en sangre. Y vos ves que tu presión de CO2 está entre 40 y 45, dijimos. Este es el rango fisiológico. Mira que ahí transportas de 50, alrededor de 50 volúmenes, o sea, 50 mililitros de dióxido de carbono por 1 mililitro de sangre. A eso se refiere volúmenes porcentuales. Por eso te dije que no podías transportar el dióxido de carbono en términos de gas, porque fíjate que aquí la curva llega a 120 y ya se salió. Si yo lo pusiera donde te dije en 500, se va a salir de la página y es imposible transportar todo ese dióxido de carbono disuelto. Ahora me entendés por qué la curva de disociación me explica también por qué tengo que utilizar el bicarbonato como mecanismo transportador, porque no hay otra manera físicamente posible de hacerlo. ¿Ok? Y que si te das cuenta, el rango para el oxígeno era bien amplio, la curva era bien amplio. Aquí tenés bien estrechito porque tu sistema respiratorio va a tratar de mantener esta presión de CO2 dentro del rango más estrecho posible. ¿Ok? Dentro del rango más estrecho posible, porque ese es su punto de regulación. Además, hay otra cosa. Cuando la hemoglobina pasa por el pulmón y captura oxígeno, o sea, el M captura oxígeno, pasa una cosa. Al unirse al oxígeno, la hemoglobina pierde un poquito de su afinidad por el dióxido de carbono y lo libera. O sea, hemoglobina desoxigenada retiene dióxido de carbono, pero cuando la oxigenas hace que suelte, al unirse el hierro al EM, hace que empiece a soltar este dióxido de carbono otra vez hacia el plasma. Y como estás en el capilar pulmonar, ese dióxido de carbono empieza a salir hacia el alveolo. O sea que oxigenar la sangre hace que automáticamente empiece a soltar el CO2 que tenía guardado. Eso se llama efecto Haldane. Así, mira, Haldane. Quiere decir hemoglobina oxigenada disminuye la afinidad por dióxido de carbono. Puesto así, así como había desplazamiento de la curva del oxígeno, también tengo ¿cómo se llama? Un desplazamiento de la curva del dióxido de carbono. En este caso, lo que verías es esto, mira. Cuando yo oxigeno la hemoglobina, toda esta curva se mueve hacia la derecha y por lo tanto baja la afinidad del dióxido de carbono y empezás a tener menos dióxido de carbono en sangre disuelto para cierta presión parcial. Por lo tanto, lo tendés a soltar y a expulsar por el pulmón. ¿Ok? O sea que al mismo tiempo que pasas por el alveolo y oxigenas la sangre, también le estás señalando que suelte que suelte el dióxido de carbono. Ahora, hay una cosa además, antes de entrar en la regulación, y es esto, mira, lo que llamamos el cociente respiratorio. Normalmente vos asumís que tu combustible principal, tomemos el caso de una dieta que es puramente
carbohidrato. En la reacción normal para quemar glucosa dije, glucosa más oxígeno es igual a agua y CO2 más energía, ¿correcto? Ahora, para quemar esa glucosa, yo voy a necesitar X cantidad de oxígeno y mi subproducto va a ser, en este caso, que me interesa cierta cantidad de CO2. Ponerle que una cantidad X de calorías. Y yo voy a recibir mis calorías de mi manera favorita. Decime una buena fuente de glucosa. A ver, Paola, sugerime una. Un pastel de chocolate. No, una fuente que sea puramente glucosa. Miel. Miel, ok. Voy a agarrar miel o voy a agarrar... Yo tengo a mí se me ocurre una mejor. ¿Qué tal si yo tengo 100 calorías en forma de gomitas? ¿Ok? Y entonces para quemar esas 100, cuando yo quemo esas 100 calorías de gomitas, 25 gramos de azúcar, y produzco una cantidad X de CO2, 100, ponele, vamos a poner aquí arbitrariamente, vamos a producir 100 cc de dióxido de carbono. Eso implica que, qué sé yo, ese cociente respiratorio es de 1. Quemé aquí 100 calorías y generé 100 cc de CO2, ¿cabal? Cociente respiratorio es de 1. Ahora, cuando yo tengo, ahora vamos a cambiar, y tengo 100 calorías de una fuente que es puramente grasa. Ponele, voy a agarrar 100 calorías de mantequilla y me voy a meter una cucharada de mantequilla amarilla. Así, mira. Una cucharada grande de mantequilla amarilla y me la voy a comer. Ahí van 100 calorías. ¿Cuánto CO2 produje al quemar esas 100 calorías de grasa, de lo que es esencialmente grasa pura? No es menor. Es menor, solo es aproximadamente el 70 y pico por ciento. Vamos a reducir, vamos a decir que es aproximadamente 0.8 el cociente respiratorio, porque vamos a redondear los números, es decir, que para quemar esas 100 calorías de grasa, solo produje 80 cc de dióxido de carbono, porque consumí solo 80 cc de oxígeno para quemar esa grasa, en vez de 100. Quemar grasa desde el punto de vista respiratorio es más eficiente. Quiere decir que ahora tenés una fórmula, lo que llamamos cociente respiratorio, que es la producción de CO2 comparado con el consumo de oxígeno, la captación de oxígeno. Eso quiere decir que desde el punto de vista metabólico, las grasas tienen un cociente respiratorio más bajo porque producís menos dióxido de carbono para X cantidad de energía que estás generando. Cuando este cociente de respiratorio, cuando estás quemando puramente azúcar, esta tasa va a ser de 1.0. Cuando estás quemando puramente grasa, la tasa va a bajar a cerca de 0.7. Y cuando estás con una... me vas a preguntar la tercera cosa, si estás quemando proteínas. ¿Qué tal si yo quemo una dieta de puras proteínas? 100 calorías de pura proteína. La proteína se desamina a azúcar y la tasa es de 1.0. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que mi dieta nunca es puramente proteínas o puramente azúcares, aunque ese segundo a veces yo lo intento, o puramente grasa. En tu dieta mixta, vamos a asumir una persona con una dieta racional, el cociente respiratorio
anda alrededor de 0.825. Ahora una dieta mixta. En promedio anda de 0.825. O sea, por cada 5 cc de oxígeno que estás captando, tu metabolismo genera 4 cc de dióxido de carbono con una dieta mixta. Ahora vamos a decir, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, depende. Cuando tenés un paciente con una enfermedad pulmonar severa y tu eliminación de dióxido de carbono o tu captación de oxígeno está comprometido, una de las cosas que más puedes hacer para ayudarlo es reducirle el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Si su pulmón no anda muy bien, pues no le metas más carga. Resultado, vos le modificas la dieta y le metes una dieta que tiene un porcentaje más alto de grasa porque necesitas menos oxígeno y producís menos CO2. Eso implica reducir el cociente respiratorio, haciendo que el pulmón trabaje menos como producto del metabolismo energético. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva severa, por ejemplo, les dan dietas que son relativamente más altas en grasa. Y cuando eso en particular, por ejemplo, cuando tenés una combinación que vas a ver a veces en cuidados intensivos, un paciente con una lesión pulmonar y con un consumo brutal de calorías, y a mí se me ocurre un paciente quemado. Tenés, por ejemplo, un paciente tuvo quemaduras grandes, estuvo en un incendio, inhaló humo y se lesionó los pulmones por inhalación de humo, o sea que ya de por sí andan medio mal. Y dos, pocas cosas te gastan más energía que una quemadura, que mantenerte vivo después de una gran quemadura. Mira, yo he visto quemados de gran superficie, o sea, lo que llama el gran quemado, con más del 80% de superficie corporal, y vos le calculabas los requerimientos metabólicos a esta persona y estaban quemando 17,000 calorías al día. ¿Sabes lo que es quemar 17,000 calorías al día? ¿Has visto 17,000 calorías juntas? Es lo que come Michael Phelps en 2 días, no sé, que come como 10,000 calorías. Ya no te das cuenta. Mira, yo una vez, una vez sí lo intenté y lo logré, meterme casi 18,000 calorías de comida al día. Y literalmente estaba ganando 1 libra diaria de peso. ¿Cuándo, doctor? De vacaciones en Estados Unidos. Ponele así. Llevas 11 meses en Cuba, donde obviamente hay comida. No voy a hablar mal de eso, ¿va? Obviamente hay comida porque no vas a estar 11 meses sin comer. Pero la comida en un lugar donde está en una situación económica bastante crítica y estás trabajando en el hospital y todo, y tenés que muchas veces comer lo que hay en la cocina del hospital, es bien monótono. Vas a Estados Unidos y Estados Unidos, paraíso de la comida chatarra, y vos tenés 11 meses, por así decirlo, de hambre vieja de confites. O sea que empezás y tu día metiéndote un medio galón de leche con chocolate y una caja de donas, más cereal, estás comiendo todo el día, salís, vas a cualquier parque de diversiones y pasás comiendo, llegas a la casa y está la oferta y dice, qué sé yo, 2 pizzas de Papa John's por $8 o $10, es una de esas ofertas absurdas. Y si conoces la pizza de Papa John's, es así enorme, ¿va? 2 pizzas de esas, entonces te sentás con una de esas cuestiones y un 6-pack de cerveza o una 3 litros de refresco estilo americano, a ver películas toda la tarde. Resultado, cuando sumas tu cuenta de todos los confites, churros y porquerías americanas que te metiste en el día, te metiste 18,000 calorías. Pero es comer todo el día. ¿Okay? Ahora te preguntas por qué todos los gringos están obesos.
Ahora, el problema es este quemado que, como te dije, estás quemando 18,000 calorías al día que se las puedes introducir. Vaya, tenés el método que querrás para meterle 18,000 calorías al día, pero estás produciendo una cantidad exorbitante de dióxido de carbono y tratando de excretarla por un pulmón que está ya de por sí dañado. Entonces, lo último que yo quiero es empeorar el problema. Resultado, le voy a meter a esas 18,000 calorías, el 80% de ellas se las voy a meter como grasa para bajarle el cociente respiratorio lo más cercano que pueda a ese punto 8 o a punto 7 para reducirle el trabajo al pulmón. Esa es una estrategia estándar cuando tenés un paciente lesionado pulmonar. ¿Ok? Entonces, entendido esto. Bueno, vamos a terminar aquí hoy. Mañana vamos a ver la regulación respiratoria y es la última clase del módulo y la última clase de la temporada. ¿Ok? Mañana es jueves y de ahí vamos al receso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? No, doctor. Ok, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana con la conclusión de esto, con la regulación de la rampa respiratoria y ahí terminamos el módulo de pulmón. ¿Okay? Bye. Lo que sí voy a ir haciendo probablemente entre hoy y mañana, incluso el viernes, es mandando los comentarios de la revisión bibliográfica, porque eso sí se me ha pasado y la verdad es que debí haberlos mandado hace varios días, pero ahorita los voy a mandar. ¿Ok? Listo, Gracias, doctor. Listo. Ok. Bye. Cheque. Bye.